Los ojos del mundo esta semana están sobre Italia, no solo por la concreción de la renuncia del Papa Benedicto XVI, sino por los resultados de las elecciones parlamentarias que no dieron una clara mayoría y amenazan incluso con ingobernabilidad. Para analizar este tema nos acompaña acá en CNN Chile el analista internacional Cristian Fuentes de la Fundación Chile 21. Cristian, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Ya, partamos de inmediato con ¿qué ocurrió en Italia? ¿Qué pasó? Que ninguna fuerza política logró la mayoría necesaria y absoluta para sentarse a negociar y formar un gobierno. ¿Descontento, por ejemplo, con la clase política o la crisis económica? ¿Qué pasó? Yo diría que sí, pero hay que tomar en cuenta también de que Silvio Berlusconi, el ex primer ministro, que todo el mundo lo daba por muerto políticamente, resucitó. Estuvo a punto de ganarle a Pierluigi Bersani, el candidato del Partido Democrático, y por otro lado tenemos a Beppe Grillo y su movimiento 5 estrellas, que es, digamos, lo que representa mayormente el descontento popular, que también sacó una gran votación. Entonces, como hay 3/3 en estos momentos, en Italia es difícil formar gobierno porque el sistema, digamos, electoral hace que la mayoría efectivamente tenga mayoría en la Cámara de Diputados, pero se estreche mucho esa mayoría en la Cámara de Senadores. El presidente Giorgio Napolitano fue claro y dijo que Italia era gobernable, pero muchos analistas están diciendo que están casi al borde de la ingobernabilidad. ¿Es tan cierto eso? Yo no creo que sea ingobernable, pero sí creo que es difícil gobernar Italia porque es un país complejo. Es un país con, por ejemplo, el norte y el sur muy distintos, con una serie de diversidades. Por lo tanto, es complejo gobernar Italia. Pero yo estoy de acuerdo con que el tema de la ingobernabilidad es más bien un tema que le interesa a los mercados para la especulación, digamos, y ganar más dinero con eso. ¿Hay alguna opción de que en el corto plazo se logre un acuerdo y finalmente se forme un gobierno? El gobierno se va a formar, va a ser el gobierno del Partido Democrático y sus aliados, pero va a ser un gobierno que va a tener mayoría suficiente en la Cámara de Diputados, pero no así en el Senado. Por lo tanto, va a tener que buscar aliados en cada ley. Perfecto. Y hablábamos recién de la sorpresa que causó un poco la votación que alcanzó Berlusconi, muy cuestionado, que debió salir incluso del gobierno el año pasado. Y la otra sorpresa fue el comediante Beppe Grillo, ¿no es cierto?, que no es político, es crítico, por supuesto, de la clase política. ¿A qué se debe este amplio respaldo que recibió en estas elecciones? Sacó bastante más porcentaje de votos de lo que se esperaba y de lo que decían las encuestas. ¿Cómo se explica eso? Bueno, él es un político muy hábil. Es además dueño de 3 canales de televisión y sabe imponer la pauta, digamos, de la noticia en la televisión italiana. Tiene un manejo escénico muy importante. Y hay gente que está dispuesta a votar por él, un poco como porque es el único personaje de derecha, digamos, importante que puede convocar a más italianos y porque le cree también en sus promesas. Y en el caso de Beppe Grillo, ¿cómo se explica ese apoyo que logró? Esa es una reacción ante... ¿Es un voto de protesta, por ejemplo? Es un voto de protesta, por supuesto. Pero también creo que es un voto de protesta que se ha ido convirtiendo poco a poco en una cosa un poco más... un poco con mayor idea de ciertas cosas que hay que hacer, ¿no? El mismo hecho de que se hubiera convertido en un movimiento... cosa que no pasó, por ejemplo, con los indignados en España, y que ese movimiento ahora tenga representación política. Ya tiene alcaldías, por ejemplo, en muchos lugares de Italia y otro tipo de autoridades también. Implica que tiene que tener un programa y, digamos, llevar adelante ese programa. Entonces no es tampoco una fuerza tan desorganizada. Pero al parecer Grillo dijo que no estaba que por ningún motivo de formar alianza con alguno de los que tienen más opciones finalmente de armar un gobierno. Exactamente, porque su crítica a la clase política italiana es muy profunda. Entonces él dice, vamos a apoyar todas aquellas leyes con las que estemos de acuerdo.
Ahora, un poco entrando al escenario europeo, la elección en Italia de alguna u otra forma dejó en evidencia el rechazo que hay a la política de austeridad que impera actualmente en Europa. El mismo candidato de la austeridad, el ex primer ministro Mario Monti, dejó en evidencia ese rechazo. Ya ha entrado definitivamente en un cuestionamiento claro. La política de la austeridad se está cuestionando ya de manera bastante más clara, no solo en Italia, sino que también por parte de otros gobernantes europeos. ¿Está en entredicho la política de la austeridad que ha impuesto Bruselas? Yo creo que sí, que está en entredicho porque la austeridad nos saca de la crisis. Esa era la receta que habían propuesto hasta aquí. Efectivamente, o sea, sin crecimiento no se puede salir de la recesión. Si se insiste en la misma receta, sigue habiendo déficit presupuestario porque la actividad económica baja, por lo tanto es una rueda sin fin. Y es austeridad, más austeridad, más austeridad. Las autoridades de Bruselas ya están hablando de crecimiento, pero no tienen políticas concretas para impulsar ese crecimiento. Además, estas políticas de austeridad han generado mucho descontento en la población. Tenemos el caso, por ejemplo, de Grecia, donde constantemente hay huelgas generales, en Italia también, el mismo caso de España, no solo porque al parecer no es una solución económicamente viable, sino que también al parecer genera mucho descontento social. Sí, porque por ejemplo aumenta mucho el desempleo. Por cierto, las industrias o las empresas tienen que reducir personal o definitivamente se van a la quiebra, entonces la cesantía aumenta y ya está llegando a unos niveles muy importantes la cesantía juvenil, por ejemplo. Entonces ese fenómeno, por cierto, hace que la gente vote por aquellos que no le prometen más austeridad, porque la salida de la crisis no es con más austeridad, la salida de la crisis es con más crecimiento. A pesar de la persona que llegue al gobierno, probablemente le van a exigir muchas medidas de austeridad a los socios europeos, ¿no? Es que yo creo que hay una confusión. Hay, por cierto, sistemas políticos como el italiano que necesitan un ordenamiento, ¿no? Necesitan mayor razonabilidad, ¿no? Porque hay, por ejemplo, muchos cargos que se repiten 2, 3, 4, 5 veces, porque hay mucho gasto superfluo, ¿no? O gasto inútil incluso. Pero se confunde eso con una política que recorta el presupuesto cada vez más. Entonces es cierto que hay que cambiar la política en esos países, hay que cambiar las instituciones, hay que perfeccionarlas, reformarlas, etcétera. Pero eso no se hace con un lápiz rojo de manera contable. Esa es la peor manera de hacer los cambios políticos que se necesitan en esos países. Ahora, ¿cómo afecta este escenario complejo que se está viviendo en Italia, de mucha incertidumbre, incluso incertidumbre respecto de quién va finalmente terminar gobernando? ¿Cómo afecta al resto de Europa? Italia también es de los países más importantes de la Unión Europea, es la tercera economía, ¿no es cierto?, del bloque. ¿Cómo influye? Yo creo de que fortalece la visión del presidente francés, por ejemplo, de François Hollande, que tiene una visión distinta sobre la salida de la crisis. Muy distinta a la de Merkel, se han enfrentado bastante. Exactamente. Y creo que va dejando a Angela Merkel cada vez más aislada y que también, como decía antes, está repercutiendo en la economía alemana, porque por cierto, Alemania está rodeada de países en crisis, de países en recesión. Más temprano que tarde esa recesión va a afectar a Alemania. Eso es lógico. Ahora, volviendo al plano interno de Italia, ¿en cuánto tiempo podría finalmente ya haber un acuerdo y para que se forme un gobierno? No manejo los plazos constitucionales. Hay plazo hasta mayo. Pero incluso algunos ya están hablando de que podría convocarse nuevamente a elecciones. Sí, no, yo creo de que se va a resolver esto antes de mayo y va a haber un periodo de prueba si funciona o no la coalición de Bersani, y si no, después habrán nuevas elecciones. Eso me parece que es lo más lógico. Claro, o sea, el panorama sigue siendo bastante incierto, hay mucha incertidumbre, porque podría formarse una coalición de gobierno, pero que podría durar muy poco. Sí, es cierto eso, podría durar poco y aumenta la incertidumbre, por supuesto. Pero es que es una crisis, no estamos hablando de una situación, entre comillas, normal. Claro. Ya pues, Cristian, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a usted.